Hola, en este video trabajamos en las páginas 81 a 87 de nuestro libro de formación cívica y ética de sexto grado. En estas páginas comenzaremos hablando acerca de que las sociedades avanzan sin violencia. Y es importante que consideres que el avance de nuestra sociedad depende de que todos emprendamos acciones para combatir la discriminación hacia las niñas y las mujeres, así como de que rechacemos la violencia en nuestro salón y nuestra escuela, interviniendo siempre que podamos para restablecer la cultura de la paz y el respeto a los derechos de todos. Recuerda que tu participación es muy importante para erradicar la violencia y lograr el rechazo a conductas discriminatorias o racistas. Ahora bien, en tu libro se te señala que en tu cuaderno de aprendizaje encontrarás algunas ideas sobre cómo hacer un manifiesto. Redacten uno donde incluyan las ideas y propuestas que surgieron durante la secuencia, especialmente contra la discriminación y la violencia. Compártanlo, comprométanse y síganlo. Y bueno, pues en la tarjetita de información de acá arriba o bien en la cajita de descripción de acá abajo encontrarás el link que te lleva precisamente al video que tenemos en el canal acerca de nuestro cuaderno de aprendizaje en donde revisamos el tema del manifiesto. Asimismo, recuerda también que una de las capacidades en acción más importantes que estamos viendo en este bloque es el hacer el compromiso de apoyar a tus compañeros en caso de discriminación o violencia. Para ello, promueve el respeto a todos por igual. Apoya a tus compañeros y pide ayuda en caso de ser necesario. Cuando lo necesiten, escucha a tus compañeros y hazles saber que crees en ellas o en ellos para que se sientan seguros. Y finalmente, no juzgues a nadie. Recuerda que ninguna víctima puede ser responsable de la violencia que sufre. Y a continuación, entonces, veremos otro tema muy importante titulado Colaboramos en la resolución de conflictos. Y primero observaremos, ¿cómo se crea un conflicto? Cada cabeza es un mundo. Se dice porque cada persona tiene sus propios intereses, formas de pensar y de expresarse, de hacer y de ser. A menudo nuestros deseos, acciones e ideas son contrarios a los de otras personas y por ello se generan conflictos. Tener un conflicto no significa que hemos llegado a un callejón sin salida, sino que podemos transformarlo en una nueva manera de abrir caminos hacia una mejor convivencia con los demás. Y recuerda que también esto te permitirá tener aprendizajes significativos. Y para reflexionar sobre ello, lo primero que haremos será pensar en un conflicto que hayas tenido con alguien en tu vida y que finalmente se haya solucionado. Podría ser en este caso con una hermana o un hermano si es que lo tienes, o bien con una compañera o un compañero de la escuela. También podría ser con tus papás o bien con alguna otra persona. En mi caso, te estoy dejando dos ejemplos que puedes retomar, aunque recuerda que lo más importante es que aquí reflexiones precisamente sobre algún conflicto que hayas tenido en tu vida cotidiana. Así que recuerda, piensa en ese conflicto para que posteriormente trabajemos sobre esa situación. En mi caso, como te mencioné, vamos a leer los siguientes ejemplos. La semana pasada tuve un conflicto con mi hermana porque yo quería ver una serie de terror y ella quería ver un concierto en vivo de su artista favorito. Mi mamá habló con nosotros y logramos ponernos de acuerdo. Nota entonces cómo el conflicto fue entre un par de hermanas y fue debido a lo que querían ver en televisión. Nota también cómo la mamá fue la que intervino también como mediador para lograr solucionar ese conflicto. Ahora bien, ¿qué pasaría si fuera un conflicto en la escuela? Vamos a leer el ejemplo. Hace 2 semanas tuve un problema con unos compañeros porque ellos querían jugar fútbol y yo quería saltar la cuerda. Nos enojamos y le dije a la maestra. Ella habló con nosotros y llegamos a un acuerdo. Y bueno, pues nota aquí entonces que los involucrados en este caso son compañeros de la escuela. La mediadora o bien la persona que intervino para resolver este problema
fue la maestra y el conflicto que se dio fue debido a que no se ponían de acuerdo en la actividad que iban a jugar. Ahora bien, posteriormente a que ya tengas en mente la situación en la cual tuviste un conflicto con alguien más o viste algún conflicto entre otras personas, vamos entonces a realizar la actividad número 2. Y en este caso recuerda que lo primero que harás será escribir el relato de esa situación. Aquí estoy retomando uno de los ejemplos que leímos previamente. Recuerda, la semana pasada tuve un conflicto con mi hermana porque yo quería ver una serie de terror y ella quería ver un concierto en vivo de su artista favorito. Mi mamá habló con nosotros y logramos ponernos de acuerdo. Ahora bien, con base en ese relato, responderemos qué es lo que cada uno quería o necesitaba que ocasionó el conflicto. En mi ejemplo, mi hermana quería ver el concierto porque es su artista favorito y ella quería interactuar con otros fans en el chat. En mi caso, yo quería ver la serie porque mi mejor amiga me la recomendó. Así que ambas queríamos ver la televisión al mismo tiempo y esto ocasionó el conflicto. Recuerda que si tú estás planteando una situación diferente, es importante que procures identificar precisamente cuáles eran las necesidades o bien lo que los involucrados querían y por qué entonces se dio el conflicto. Ahora bien, ¿qué sentimientos te generó esa situación? En mi ejemplo, me sentí enojada y después triste por discutir con mi hermana. Después de hablar con mi mamá, me sentí arrepentida de haber discutido con mi hermana. Recuerda que en este apartado es importante identificar los sentimientos o emociones que te generó la situación de conflicto, porque entonces con base en ello podrás dar una mejor solución. También recuerda que es importante expresar nuestros sentimientos y emociones cuando sucede algún conflicto, porque ello nos permitirá ser más empáticos con la otra persona y poder llegar a una solución más fácilmente. Inciso C. ¿Demostraron tú o la otra parte si tenían disposición para resolverlo? Y bueno, en mi ejemplo, al inicio ninguna de las dos, pero cuando mi mamá habló con nosotros, ambas mostramos disposición para arreglar las cosas y llegar a un acuerdo. En tu caso, podría ser que alguna de las dos partes haya hecho una propuesta para dar solución. Si no fue así, recuerda escribir precisamente que quizá no hubo una propuesta de parte de ninguno de los involucrados, pero quizá la persona que intervino fue quien logró moderar la situación, como en nuestro ejemplo. Inciso D. ¿Cómo terminó todo? Aquí tendrás que narrar qué fue lo que sucedió después de que alguna persona interviniera o bien cómo fue que lograron resolver el conflicto. En el caso del ejemplo, nos pusimos de acuerdo y la acompañé a ver su concierto en vivo. Cuando terminó, vimos el inicio de la serie que yo quería ver. Y por último, en el inciso E nos pregunta, ¿qué harías la siguiente vez para resolverlo de manera pacífica? Y bueno, en este ejemplo, lo más conveniente sería pensar las razones de su elección y preguntarle si podemos llegar a un acuerdo antes de discutir. Asimismo, también podemos hacer un calendario con horarios para ver la televisión y evitar precisamente llegar a los conflictos. Recuerda que si tú estás trabajando con una situación diferente, es importante que reflexiones acerca de qué harás la siguiente vez para evitar precisamente un conflicto con otra persona o bien para que si te encuentras en ese conflicto, logres solucionarlo de forma pacífica. Ahora veamos cómo podríamos responder estas preguntas, pero con la segunda situación que planteamos y que sucedió en una escuela. Considera que nuestro relato de la situación sería el siguiente. Hace 2 semanas tuve un problema con unos compañeros porque ellos querían jugar fútbol y yo quería saltar la cuerda. Nos enojamos y le dije a la maestra. Ella habló con nosotros y llegamos a un acuerdo. Recuerda que lo primero que debemos escribir es qué era lo que quería cada uno o bien qué necesitaba. En este ejemplo, mis compañeros querían jugar fútbol porque les gusta mucho. Yo quería saltar la cuerda porque me encanta practicar ejercicio y es muy divertido.
Como jugamos juntos y nadie quería ceder, se ocasionó el conflicto. Y nuevamente nota cómo aquí estamos encontrando precisamente cuáles eran las necesidades o lo que los involucrados querían y por qué llegamos hasta ese conflicto. Ahora bien, ¿qué sentimientos te generó esa situación? En este ejemplo me sentí enojada y después triste por discutir con mis compañeros porque diariamente jugamos juntos y nos divertimos mucho. Después de hablar con mi maestra, me sentí arrepentida de haber discutido con mis compañeros. ¿Demostraron tú o la otra persona si tenían disposición para resolverlo? Y bueno, pues probablemente al inicio nadie quería ceder, pero cuando mi maestra habló con nosotros, todos mostramos disposición para arreglar las cosas. ¿Cómo terminó todo? En este caso, se pusieron de acuerdo y decidieron jugar fútbol porque la mayoría quería hacerlo. Al día siguiente, saltamos la cuerda. Y recuerda que en este inciso, si tú estás planteando una situación diferente y no llegaste a una solución, también puedes colocarlo, ya que eso será parte del aprendizaje y la próxima vez tomarás medidas para que sí se logre una solución. Por último, ¿qué harías la siguiente vez para resolverlo de forma pacífica? Y bueno, pues en este caso nuevamente sería importante pensar las razones de su elección y preguntarles si pueden llegar a un acuerdo antes de discutir. También pueden hacer un calendario con los juegos que todos quieren jugar y hacer una pequeña programación para que todos propongan y jueguen su actividad favorita. En este tema es de suma importancia que recuerdes que el lenguaje es uno de los aspectos que nos hace humanos. Por ello, el diálogo entre personas nos permite comunicarnos y llegar a acuerdos evitando la violencia. Hablar de nuestras diferencias nos permite expresar lo que sentimos y escuchar lo que otros sienten, lo cual es fundamental para la comprensión mutua y la toma de acuerdos. Recuerda que en este caso la principal intención es precisamente evitar los conflictos. Y para ello, uno de los pasos más importantes es identificar los elementos de un conflicto, ya que cuando estamos en un conflicto, frecuentemente perdemos la perspectiva de las cosas, es decir, no podemos verlas con claridad y orden y nos desesperamos. Es necesario entonces que además de guardar la calma para no empeorar las cosas, analicemos la situación para pensar correctamente y encontrar las mejores formas de llegar a una solución. Recuerda que en este caso, analizar se refiere a separar algo en sus partes poniéndolas en orden para poder ver sus relaciones. Es decir, una vez que nos hemos calmado, identificar cuáles son los sentimientos, actitudes, el origen del conflicto y las posibles soluciones como hicimos en los ejercicios anteriores. Y para ahondar un tanto más en ello, vamos a leer el siguiente caso sobre un conflicto entre dos personas. Mariana y Erika quieren tener el mismo personaje en la obra de teatro de la escuela. Erika dice que es mejor actriz que su compañera y que si no le dan ese personaje no participará en la obra, mientras que Mariana argumenta que ya tiene el vestuario y, de no obtener el personaje deseado, hará otro papel pero de mala gana. Su compañera Teresa les propone que lo dejen a la suerte echando un volado. La maestra que coordina la obra les dice que piensen bien lo que harán porque pueden afectar su calificación y ambas pueden salir perjudicadas. Mariana le propone a Erika que estudien juntas el papel y luego lo presenten ante sus compañeros y que ellos decidan por votación quién debe quedarse con el mismo. Ambas aceptan y se comprometen a admitir el resultado de la votación y esforzarse por hacer lo mejor posible cualquier papel que se les asigne. Ahora bien, una vez que hemos leído el relato del conflicto, entre todos analicen con cuidado la situación. Identificaremos los elementos del conflicto respondiendo las preguntas que se encuentran en la actividad siguiente. Posteriormente, compararemos las posturas que se contraponen en cada parte y esto nos permitirá identificar más fácilmente, como ya mencionamos, los elementos del conflicto.
Así que vamos entonces a realizar esta actividad. Recuerda que en este conflicto se vieron involucradas dos partes, Mariana y Erika. Asimismo, llegaron a algunos acuerdos y también participaron los terceros, como fueron Teresa, la maestra, y sus compañeros. Así que ahora vamos a ir resolviendo cada una de estas preguntas para poder identificar entonces cuáles son los elementos de este conflicto. Inciso A. ¿Qué sentimientos, actitudes y comportamientos tuvo Mariana? Y recuerda que Mariana argumentó que ya tenía el vestuario. Asimismo, se negó a realizar otro papel y también amenazó con hacer mal su papel si no era el que ella quería. Al final de la situación, también se comprometió a esforzarse y a aceptar el resultado. Por su parte, Erika afirmó ser mejor actriz que Mariana. También amenazó con no participar en la obra si no obtenía el papel que quería. Y finalmente se comprometió también a esforzarse y a aceptar el resultado. Y nota entonces cómo estamos identificando precisamente los sentimientos, las actitudes y los comportamientos de cada uno de los involucrados. Esa es una parte muy importante en un conflicto, ya que de este modo podremos comprender mejor a las personas y llegaremos a acuerdos con mayor facilidad. Nuestro inciso B nos indica: ¿qué deseaba y qué proponía como solución Mariana? Y bueno, pues Mariana deseaba quedarse con el papel y propuso estudiar juntas y luego presentarlo para que sus compañeros decidieran quién se quedaría con el papel mediante una votación. En cambio, Erika deseaba quedarse con el papel y no propuso ninguna solución. Este es uno de los elementos más importantes de nuestros conflictos. Recuerda los deseos y las propuestas que haya en cada uno de los involucrados para de esta forma poder determinar cuáles serán los compromisos y acciones acordados por las dos partes. Y recuerda que en este caso acordaron esforzarse en el estudio del papel, esforzarse en los ensayos, aceptar el resultado de la votación y esforzarse en hacer bien el papel que les toque. Este es el tercer elemento importante a notar en un conflicto: los acuerdos a los que lleguen los involucrados. Posteriormente, ¿quedó conforme Erika con la negociación y los acuerdos? ¿Quedó conforme Mariana con la negociación y los acuerdos? Y bueno, pues recuerda que de acuerdo a lo que leímos, sí, ambas quedaron conformes. Ahora, respecto a la participación de los terceros, ¿quiénes intervinieron como testigos, mediadores o autoridades? En este caso, como testigos actuaron los compañeros. Ellos observaron la situación y participarán en la votación para elegir quién se quedará con el papel. En este caso, uno de los mediadores fue Teresa, que fue una compañera, y también como mediador y autoridad participó su maestra. Ella dará fe de que se realice el proceso adecuadamente y organizará la votación. Y bueno, pues como involucradas tenemos a Mariana y a Erika, que fueron quienes entraron en conflicto y que participarán en la representación y aceptarán los resultados. Y en este apartado estamos precisamente identificando quiénes son las personas que intervienen en este conflicto y qué hace cada uno de ellos. Recuerda que en este caso, entre paréntesis, estamos colocando precisamente lo que cada uno de estos involucrados realizará dentro del conflicto. Y recuerda también que es muy importante encontrar todos estos elementos en los conflictos, ya que eso nos ayuda a encontrar una solución más fácilmente. Ahora bien, considera que el primer paso para la resolución de un conflicto es analizarlo para identificar sus partes, como acabamos de hacer. Es necesario determinar quién está de un lado y quién del otro. Asimismo, qué sentimientos, pensamientos y conductas están contrapuestos. De esta forma, se puede comenzar a dialogar, mediar y negociar para alcanzar acuerdos. Finalmente, como parte de esta actividad, discutan en grupo la importancia de identificar y ordenar las partes y momentos de un conflicto. Posteriormente, respondan las preguntas del inciso A y del inciso B.
Y bueno, pues retomemos entonces la importancia de identificar y ordenar las partes y los momentos de un conflicto. Recuerda que la principal importancia de ello es que podemos identificar todos los elementos y formarnos un punto de vista más objetivo y justo a la hora de participar y tomar decisiones. Ahora bien, respecto al papel de los mediadores para la resolución del conflicto, recuerda que los mediadores intervienen de forma objetiva y buscan que los involucrados en el conflicto lleguen a acuerdos mediante el diálogo de forma pacífica. Respecto a lo que se debe hacer en caso de que no se logre una solución consensuada, lo más pertinente es que se deben tomar algunas otras soluciones, como por ejemplo la decisión que tome una autoridad, realizar un sorteo. También se puede llevar a cabo una solución temporal y posteriormente dialogar para llegar a acuerdos, así como la repartición y algunas otras formas que veremos más adelante. Ahora bien, definimos estrategias para la solución de conflictos. Recuerda que cuando estamos frente a un conflicto con otra u otras personas, es necesario identificar sus elementos y ordenarlos como acabamos de hacer en la actividad previa. Sin embargo, el verdadero trabajo consiste en llegar a su resolución. Y para ello vamos a realizar una última actividad. Con el mismo caso de Erika y Mariana, te sugerimos que intentes aplicar alguna de las siguientes soluciones típicas para resolver conflictos entre las personas. Para hacerlo, relaciona con una línea los tipos de solución que se presentan en esta página con las acciones de la página 87 según corresponda. Después, selecciona la solución que te parezca mejor junto con sus acciones y argumenta por qué, en tu opinión, conviene tal solución en vez de otras. Y bueno, pues recuerda, en la página 86 encontrarás diferentes tipos de solución, mientras que en la página 87 encontrarás algunas acciones que son precisamente parte de esos tipos de solución. Recuerda que vas a unir con una línea o bien puedes ayudarte uniendo de colores para que identifiques claramente la relación que hay entre cada una de las acciones y los tipos de solución. Comenzaremos con la solución temporal. Y una de las acciones más pertinentes para lograr este tipo de soluciones es, por ejemplo, asignar horarios o turnos. Recuerda que esto permitirá entonces poner un orden y de esta forma las personas pueden obtener precisamente una solución temporal para no continuar con el conflicto y una vez que se encuentren más tranquilos, entonces dialogar sobre el problema. Nuestra siguiente solución es la del consenso y una de las acciones en las cuales podemos ver precisamente esta solución es cuando realizamos una votación. Recuerda que consensuar significa tomar en consideración las opiniones y llegar a un acuerdo, en este caso, como mencionamos, mediante una votación. Nuestra siguiente solución es por autoridad y esta solución se relaciona con la acción en la cual se debate y un árbitro determina quién tiene la razón, ya que en este caso el árbitro es precisamente la persona que tiene la autoridad y que al dar la razón a una de las partes involucradas, se dará una solución al conflicto y se dará por terminado. La siguiente solución es por sorteo y una de las acciones es, por ejemplo, cuando se otorga el derecho al azar. Y bueno, pues recuerda que precisamente en este caso dependerá de la suerte de los involucrados para ver, por ejemplo, quién participa primero o bien para turnarse en ciertas situaciones. La siguiente situación es por acuerdo y su acción es que uno propone algo y el otro acepta. En este tipo de solución acabamos justamente de ver un ejemplo en el cual Mariana propuso una solución y Erika la aceptó. Como pudiste observar, llegaron a un acuerdo. Nuestra siguiente solución es por repartición y una de las acciones es que se divida el objeto en conflicto en partes. De esta forma, los involucrados podrían sentirse satisfechos ya que se les está dando una parte del objeto que estaban solicitando. Finalmente tenemos la solución por mediación
Y en este caso es cuando acudimos a una persona reconocida por ambos para que decida o bien les ayude a mediar y juntos lleguen a un acuerdo. Posteriormente, recuerda que una vez que hayamos unido las soluciones con las acciones, vamos a seleccionar la solución que te parezca mejor junto con sus acciones y argumentaremos por qué conviene tal solución en vez de otras. En este caso, y en mi opinión, la mejor solución es la mediación, ya que en ella se consideran las necesidades de ambas partes y se busca que todos queden satisfechos con el resultado. Además, en ella se busca conciliar los diferentes sentimientos, posturas, acuerdos, compromisos y acciones para alcanzar la convivencia armónica. Y en esta respuesta ten presente que quizá tú puedes tener una opinión distinta a la mía y no habrá respuestas correctas, ya que como se te mencionó es bajo el criterio de tu opinión. Finalmente, compara tus respuestas con las de tus compañeros y dialoguen sobre las ventajas y desventajas de cada propuesta. En este caso, te dejo una tabla en la cual vas a encontrar la solución, las ventajas y las desventajas de cada tipo de solución precisamente. La solución temporal tiene como ventajas que es una solución rápida, amigable y pospone el conflicto. Pero también tiene como desventaja que precisamente es temporal y si no se dialoga posteriormente, el conflicto crece. En el caso de la solución por sorteo, tiene como ventaja que todos los involucrados tienen la oportunidad de participar y ganar, pero como desventaja depende totalmente de la suerte y puede no llegar a ser justa. La solución por acuerdo tiene como ventaja que parte de las propuestas de los involucrados y considera sus puntos de vista. Como desventaja, podría únicamente considerar la propuesta de un involucrado y el otro podría sentirse intimidado o bien no considerado. En la solución por consenso, la principal ventaja es que se llega a un acuerdo en el que participa la mayoría y que todos tienen el derecho de votar. Pero como desventaja, no todos podrían estar conformes y alguno puede negarse a participar. En la solución por repartición, las ventajas son que todos los involucrados tienen la misma oportunidad de obtener una parte del objeto en conflicto. Pero la desventaja es que podría no ser totalmente justo en cuanto a la repartición. La solución de autoridad tiene como ventaja que hay una persona encargada de mantener el orden y de evitar el conflicto. Pero como desventaja puede ser que los involucrados puedan considerar que es una imposición y no expresar sus emociones, opiniones o argumentos por temor a la autoridad. Por último, en el caso de la mediación, tiene como ventaja que se consideran todos los argumentos, emociones y opiniones de los involucrados, además de que se busca la satisfacción de todos los involucrados. Por ello, hace un momento consideré que era la más pertinente. Y como desventaja, recuerda que en ocasiones es complicado encontrar a un mediador objetivo, es decir, un mediador que no tenga preferencia por alguno de los involucrados. Por último, recuerda que frente a un conflicto, la verdadera solución considera las necesidades de ambas partes y busca que todos queden satisfechos con el resultado. Así se evita que se repita un conflicto similar. La resolución final debe conciliar los diferentes sentimientos, posturas, acuerdos, compromisos y acciones para alcanzar la convivencia pacífica y el gozo de la libertad de las personas. Esto es, volver a unir las piezas que se habían separado. Y ese es precisamente el concepto de conciliar. Conciliar es llegar a un punto intermedio entre dos posiciones de tal forma que ambas sean tomadas en cuenta y ninguna se imponga a la otra. Recuerda que más adelante continuaremos trabajando con la resolución de conflictos. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, compartir el video, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.